tema de prevención, en sus 3 niveles vamos a practicar haciendo un pequeño tríptico individual. Ya se habrá enterado quizás usted sobre los trípticos. No, este es el primer grupo con el que vamos a hacer. Ya, entonces al final de este tema lo vamos a procurar terminar rápido porque se nos ocupa un buen tiempo para hacer un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Es una hoja que se divide en 3 partes, donde usted va a poner prevención primaria, 3 ejemplos sobre una patología. ¿Ya? Entonces usted vaya pensando ya en qué patología quiere desarrollar, los ejemplos, porque básicamente eso es pregunta de examen. O sea, a usted se le puede dar una patología X o Z cualquiera, ¿ya? Y usted tiene que hacer 3 ejemplos de cada nivel de prevención, conociendo los conceptos obviamente de lo que es una prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? Así que en ese asunto pongan atención, y también en las estrategias, en las 4 estrategias de la promoción de la salud. Entonces ya hemos conocido los niveles, las prestaciones de los servicios que hay en cada nivel. Ahora vamos a conocer, también hemos conocido a través de las redes municipales, hablando del primer nivel de salud, que la organización de las mismas, y ahora nos vamos a adentrar a las funciones principales que maneja el primer nivel. Entonces lo hemos conocido como promoción y prevención, ¿verdad? Para poder llegar a hacer una promoción con resultados efectivos, tenemos que seguir una estrategia. En esa estrategia se basa en hacer una estrategia de influencia, de desarrollo de competencias, modificación del medio y la estrategia de control, que básicamente estas 4 se aplican cuando vamos a hacer un servicio promocional. Y un servicio promocional no solamente lo vamos a llevar en las campañas que se realizan en los primeros niveles. ¿Qué quiere decir? Que usted no solamente va a hacer una actividad promocional si es que trabaja en un servicio de primer nivel, si es que está en un establecimiento de salud, no. Un servicio promocional usted lo hace desde la consulta médica. Una actividad preventiva en cualquiera de sus 3 niveles, usted siempre lo va a trabajar en su consulta médica, ¿no? Entonces estudiamos para eso, para hacer estas funciones que principalmente desde cualquier nivel en la que usted se desenvuelva, usted va a hacer estas medidas, tomar estas medidas. Por eso es que es muy importante este tema. Como actividad no solo exclusiva, sino una actividad principal que principalmente se maneja en los establecimientos de primer nivel, ¿no? Pero también desde nuestra consulta o nuestra atención primaria. Entonces, dentro de las estrategias de intervenciones, conocemos este concepto que se va a iniciar como una intervención, algo que vamos a realizar en prevención, que va a estar orientada. ¿Por qué dice prevención? Porque cuando nosotros hacemos promoción de la salud, promocionar entendemos que es dar una información, ¿verdad? Cuando yo promociono un tema sobre la salud, la intención que tengo es dar ese tema, dar una información en este caso, pero ¿con qué objetivo voy a dar esa información? Con la intención de prevenir, ¿no? Por eso es que la promoción de la salud está enfocada también a hacer una promoción, un nivel de promoción. El único nivel de prevención que entra con la promoción de la salud es la prevención primaria, ¿ya? El único. Los demás, la prevención secundaria y terciaria, esas no, esas trabajan o se identifican individualmente, y eso lo vamos a aprender. Por eso es que dice que el objetivo inicial en la que queremos actuar es previniendo, que va a estar orientada desde la salud, no la enfermedad. En primer lugar, lo que buscamos es, sabiendo que estas actividades promocionales se ejecutan en los establecimientos de salud, para conocer qué es una prevención primaria también. Una prevención primaria actúa sobre una población sana. Por eso es que cuando promocionamos, generalmente estamos hablando que vamos a informar una situación en una población que todavía no ha enfermado. Para eso damos información, para evitar que esta población se enferme, ¿entienden? Entonces, por eso es que al mismo tiempo están ligadas la promoción con la prevención primaria. Entonces, por eso es que lo entendemos desde la salud. Mi motivo principal es cuidar la salud de esta población. Si a nosotros nos dan una charla, o si nosotros enseguida vamos a ver algunos
vamos a notar algunos aspectos o hábitos que no estamos haciendo bien, todos, ¿no? Todos nos incluimos porque tarde o temprano llegamos a hacer hábitos no saludables y eso nos va a hacer entrar en un factor de riesgo que nos va a llevar a predisponer una enfermedad o nos va a llevar a predisponer una situación que no es favorable para la salud. Por eso es que nos enfocamos sobre la salud y después recién sobre la enfermedad, que básicamente eso es lo que nos va a hablar desde la prevención secundaria y terciaria, ¿verdad? Entonces la promoción de la salud se constituye en procesos político y social global. ¿Por qué político? Porque usted conoció ya en el tema de las redes municipales que hay un responsable de esa red, ¿verdad? Que hace una función específica. ¿Quién es el responsable de esa red? El DILOS, ¿verdad? Entonces ese directorio local de salud tiene una responsabilidad en el área social, que es el alcalde tiene una responsabilidad de cubrir esas áreas en salud, no directamente tratándose de enfermedad, sino de crear ambientes favorables, ¿verdad? Entonces esa es la intención que se quiere mostrar como un proceso político, pero también parte de una comunidad o una participación comunitaria. Quiere decir que la población vaya a estos centros y se informe, se capacite para evitar o para salir de esos hábitos que no son favorables para la salud, ¿no? Entender que estamos haciendo algunos hábitos que no son favorables para la salud. Entonces son acciones dirigidas que van a estar enfocadas en poder fortalecer estas habilidades, capacidades, ¿no? De nosotros como población, de cada paciente, ¿no? Así también va a estar creada para modificar. Si no hubiera algo que se tenga que modificar, no estaríamos haciendo promoción ni prevención. Es porque eso significaría que todo lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces, como hay malos hábitos y costumbres que son los factores de riesgo predisponentes a desarrollar múltiples enfermedades, es por eso que actuamos con la promoción de la salud. Entonces, promocionar la salud es dar una información, informar sobre algún aspecto, pero al mismo tiempo con esa información evitamos que sigamos cometiendo errores sobre nuestros malos hábitos, ¿no? O los hábitos que no nos favorecen. Entonces, por eso es que este enfoque, este trabajo, está enfocado a más bien modificar o cambiar el comportamiento de esos hábitos, ¿no? O condiciones sociales, ambientales y económicas. ¿Qué más? De esta manera es que las estrategias de la promoción de la salud se dirigen individual como a la comunidad. Entonces es lo que mencionábamos hace unos momentos nada más, donde usted, independientemente del área donde trabaje más adelante, en un futuro, usted siempre va a hacer promoción de la salud, porque se va a encontrar, va a diagnosticar una enfermedad y ¿qué es lo primero que va a hacer? O va a recibir controles rutinarios, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿No? Va a cuidar la salud. Si no está enfermo, va a cuidar la salud de ese paciente. Va a evitar que se enferme dando recomendaciones. Al final de la consulta siempre se da recomendaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Eso es parte de una buena consulta. Y nuestro siguiente tema, de aquí a 2 semanas, después del primer parcial, vamos a hablar de la calidad asistencial, del servicio de asistencia. Y de hecho, ahí vamos a traer una historia clínica, ya una historia clínica del área de medicina interna, para entre nosotros poder hacernos como médicos pacientes y elaborar una buena historia clínica. Que eso va a depender, tu atención de calidad va a depender de cómo llevas a cabo la educación en salud con tu paciente, ¿no? La calidad de servicio que da. Entonces, eso es importante. Todo eso lo vamos a tratar o individual o dentro de la comunidad también. Porque por eso es que desde este punto de vista vamos a ver todos estos aspectos desde una manera en la que queremos transformar. Entonces estamos hablando de varios sinónimos que nos interesa hablar en el tema de promoción, es generar un cambio global, generar una transformación de esos hábitos que poco favorecen para la salud. Entonces, esta atención primaria o la promoción de la salud son actividades o acciones que van a estar destinadas a promover un desarrollo, o sea, mejorar la salud en una comunidad a través de una participación. Si no hay un receptor, no hay desarrollo de la salud. Si no hay alguien quien reciba la información, no hay un
desarrollo de la salud. Entonces es importante tener una participación activa comunitaria, en la cual vamos a generar, deseamos más bien generar una transformación. O sea, usted no es médico si no tiene pacientes, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces necesitamos tener una participación activa, médico-paciente o médico con la comunidad, para poder generar estos cambios deseados. Por eso es que a la comunidad yo la tengo que ver, o a los pacientes los tengo que ver desde tres maneras distintas. El objeto donde voy a intervenir, o sea, él o ella, donde voy a hacer algo. O sea, ¿qué voy a hacer? La intención de estas actividades promocionales o preventivas es hacer algo positivo. Eso se refiere a los factores de protección. Voy a enfocarme a factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección? Por ejemplo, ¿cómo voy a cuidar a mi paciente? Recomendando algunos hábitos saludables, actividad física, dieta sana, ¿verdad? Otras actividades para el área de salud mental, ¿no? Entre otras, ¿verdad? Hábitos saludables. Pero también quiero disminuir los factores de riesgo. Por eso es que es el lugar, la persona es el lugar donde yo quiero intervenir. De esta manera lo tengo que ver. Tengo que alejar los entornos o los factores de riesgos. ¿Qué quiere decir? Un factor de riesgo es una situación en la que la predispone a esa persona, la hace susceptible a esa persona o a ese paciente de contraer una enfermedad, ¿ya? Es un factor de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo para las cardiopatías pueden ser tabaquismo, ¿verdad? El tabaquismo va a hacer que esa persona sea susceptible a tener una patología cardíaca, ¿o no es así? Es así. Entonces, ese es un factor de riesgo, aquello que lo predispone a a desarrollar una enfermedad. Entonces, en la comunidad como un sujeto, ¿dónde voy a intervenir? ¿Haciendo qué? Haciendo actividades que generalmente se hacen dentro de la atención primaria o dentro del primer nivel, como capacitaciones colectivas, ¿no? Charlas, educación, manejando la información que estamos mencionando. La comunidad como el espacio donde se van a desarrollar estas actitudes, ¿no? Con estas actividades de discurso o respuestas sociales o de diferentes índoles. Entonces, esas son las tres formas donde las tengo que ver a la comunidad y sabiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, fundamentalmente vamos a hablar de estas 4 estrategias de la promoción, que es lo que entra a su pregunta de examen, ¿no? Tal vez les pregunte cuáles son las 4, tal vez les pregunte, por ejemplo, un concepto de las 4 y usted tiene que definir de qué estrategia les estoy hablando, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a conocer, los conceptos de estas estrategias. Entonces, como información general sabemos que hay 4 estrategias: la de influencia, desarrollo de competencias, modificación del medio y la estrategia de control, ¿ya? Estas 4 estrategias me van a hacer, esto es como decir, son 4 pasos para poder hacer efectiva mi actividad promocional. Entonces, si yo manejo adecuadamente estos 4 puntos o aspectos, voy a llegar a hacer una efectiva promoción de la salud. Entonces, aquí intervienen varios asuntos. En estas 4 intervenciones lo que queremos hacer es provocar un cambio a través de estas 4. Una sola para hacer una estrategia de la promoción no es suficiente. Por eso es que usted en la consulta, cuando hace un diagnóstico y hace sus recomendaciones, dice, además de dieta sana, usted tiene que ver qué le va a dar para que pueda aplicar toda la información que usted le dio. Entonces, cada una de estas tiene esas características que vamos a ir mencionando. Además, tiene que recomendar no solo eso. En cuanto a actividad física, usted le dice, puede hacer esta actividad, estas caminatas, tantas horas al día, ¿no? Y que eso se forme un hábito para alejar a esta persona. Si usted sabe o conoce que está entrando en una patología o tiene antecedentes familiares, ya tiene un factor de riesgo no modificable, con más razón, ¿verdad? Siempre van a haber recomendaciones. Y estas son las 4 de las que vamos a hablar. El objetivo es lo mismo, ¿no? Desarrollar, crear entornos o factores de protección, proteger a través de actividades que estamos mencionando y disminuir los factores de riesgos, internos o externos, cualquiera, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo son aquellos que estamos diciendo que son lo que nos van a predisponer o nos van a hacer entrar en una susceptibilidad para contraer una enfermedad. La
un cambio de aptitudes, en provocar un cambio a través de ¿qué? De una información, ¿no? Entonces, influir significa persuadir. Yo quiero influir con una información en una persona, ¿no? Por ejemplo, evidentemente viene una persona con características de que probablemente está en una obesidad grado 1, vamos a decir, o póngale grado 2, ya está. Entonces, usted está viendo, lógicamente tiene la evidencia de que está en esa condición. Entonces, usted le va a hablar directamente del problema de lo que usted está viendo, porque sabe que hay complicaciones. Entonces, le va a hablar sobre la educación. La información que usted le va a dar es sobre una educación en alimentación sana, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata la estrategia de influencia? Usted lo quiere persuadir a esa persona de que puede mejorar sus hábitos o costumbres para que no esté en esa condición en la que usted lo está viendo. Entonces, esta estrategia se llama influencia porque usted lo va a persuadir. ¿Qué es persuadir? ¿Qué le entiende usted por influenciar, persuadir? Mudar la forma de la persona Cambiar enxergar, pensar, que ella se motive para hacer. Ya. Manipular. Algo así, ¿no? Convencer. Yo lo quiero convencer de que su estado puede mejorar, ¿no? Puede mejorar, siempre tratando de hacerlo sentir bien a los pacientes. ¿Saben por qué? En hospital tenía yo un docente, un ginecólogo, que iba a las mamás y les decía que estaban internadas, les decía, estás gorda. Exacto, con un tono muy despectivo, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que tratar de tomar en cuenta la humanidad que tenemos nosotros. Somos carne y hueso, ¿no? Ambos, médico, paciente. Entonces, tratar de influenciar, persuadir de una manera agradable, positiva, sin hacer sentir mal. Si estamos hablando de personas que tienen condiciones de sobrepeso, ¿no? Entonces, generalmente ellas, ¿cómo lo va a ganar usted? De la forma en la que va a ser tratado ese paciente. Então, eu tenho uns amigos que estão aprendendo dessa forma. Trata muito bem, porque estou um pouco obeso, hablo dessa forma que você está hablando. Y esa es la forma correcta para cualquier patología. Assim, eles falam desse Por ejemplo, si usted lo ve, usted sabe que está, no importa, mire, una exageración, ¿no? Puede estar, en el buen sentido, destruido el paciente. Eles falam desse jeito comigo, doutora, assim, bem emotivo. Puede ser así, pero usted con una sola palabra Mas estão aprendendo. lo puede tocar, o sea, el significado, el poder de las palabras, usted no se las imagina, ¿no? Tá Para vendo todo nosotros sorrindo? es, Tá vendo todo sorrindo? Não falei nada. Todos estão sorrindo? Sabe como trata, dizem assim. Terá seu choque. ya después me cuentan. Aí, música. Quiero saber. Entonces, no importa si está en las peores condiciones, pero el hecho que usted mismo le diga, puedes estar mejor, lo va a hacer sentir bien. Y además de eso, usted se lo va a ganar a su paciente. Y no se lo va a ganar en otros sentidos, ¿no? Se lo va a ganar con el deseo de salvar o ponerla en mejores hábitos o en mejores condiciones la vida de ese paciente, de ese hombre o de esa mujer. Entonces, no solamente es dar una información, mire, usted puede estar, tiene que estar más flaca, usted está gorda, o sea, a ver, ¿acaso nunca te has engordado? ¿O no? Entonces tenemos que tratar de tomar todo en cuenta, tenemos que tratar de ser más humanitarios también. Y este aspecto a muchos médicos se les olvida, se nos llega a olvidar. Entonces, son aspectos tan sencillos, pero usted puede ganarse a su paciente. No solo es parte de una calidad asistencial, entra tus principios, tus valores y entra también, o tu ética moral, no sé, entra también tu habilidad de tratar a las personas, ¿no? de tener el contacto con las personas y ganártelas. Entonces, el hecho no es representarle el problema, que él ya sabe viniendo el problema. Ya sabe con ese, viene porque tiene un problema, nadie viene porque no tiene problema, ¿no? Muy pocos se hacen sus controles mensuales, vamos a decir. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Por eso es que la información
tiene que generar un cambio. Yo lo tengo que convencer a este paciente, a este hombre, a esta mujer, de que puede estar en mejores condiciones, ¿no? Más allá de saber de que también acarrea una consecuencia el estar en esta condición de obesidad, sobrepeso, X por Z motivo. Entonces, ahí está, ¿no? El cambio de valores se dirige a una persona, a una comunidad. La intención que tiene siempre es mejorar los resultados. Siempre va a tener un resultado o una intención positiva. Entonces, esto es lo que tenemos que motivar. ¿Ves? Ahí está, motivar también. Entonces, lo más característico de esta estrategia es que genera buscar cambios de actitudes. Por eso es que la palabra influencia significa persuadir. Persuadir significa convencer. Yo te quiero convencer. ¿Cómo me vas a convencer? Para eso necesito una información. Y no solamente eso, sino que esta información tiene que tener ciertas características. Por eso es que está resaltado, ¿no? Además de saber que esta estrategia de influencia es la más utilizada, no es suficiente, ¿no? Es la más utilizada, sí, pero así como mencionamos las cuatro son indispensables, son importantes. Entonces, sin embargo, se dice que la estrategia de influencia ya sabemos que es aquella que va a estar dada con la intención de generar un cambio. ¿A través de qué? Manejando una información. Y esa información tiene que darse a conocer a través de la comunicación. Entonces, esta comunicación ahí está, debe ser persuasiva. O sea, lo que usted va a decir tiene que tener ciertas características de la información que usted va a decir. En primer lugar, tiene que ser atractiva. Porque cuando usted hable de algo con su paciente, usted se lo tiene que mostrar como a los niños. No les gustan las verduras, ¿no? Los platos de verdura. Para que les suene atractivo, ¿qué le hacen en los platos de comida a los niños? Que le dibujan una carita feliz, que le dibujan un sol y le parece atractivo y empezó a comer ese niño, ¿verdad? Solo porque ve algunos diseños por ahí. ¿Usted cómo se lo va a presentar ese mensaje, esa información sobre alguna enfermedad? O sea, el problema usted lo tiene que volver bonito, en otras palabras, ¿no? Entonces, atractivo, el mensaje atractivo. Alguien dijo en algún momento, pero si al final no se convence, no quiere, ¿no? De eso se trata, que desde el primer paso, usted al persuadir le muestra un mensaje claro, un mensaje donde usted no le va a hablar en otro idioma, pues, ¿no? Tiene que ser un mensaje claro, comprensible. Esas son las características del manejo de la comunicación que usted va a dar si quiere influir positivamente en esa persona. ¿Qué otro aspecto estoy olvidando? Otro aspecto que es muy importante es conocer el nivel de escolaridad del paciente. Para que usted dé una información, tiene que conocer cuál es el nivel de escolaridad, ¿verdad? Y toda historia clínica es importante conocer esos datos, sobre todo en el tema de adultos. Obviamente niños son niños, ¿verdad? Pero aún así, en los pacientes, por ejemplo, los más recurrentes que tenemos, los adultos mayores, son los pacientes que por lo general hay algunas personas que no han terminado su etapa escolar, entonces, o hay algunos que son analfabetas, no saben leer o no saben escribir, ¿sí o no? Les puede pasar eso. Entonces, si usted quiere informar, no tiene ese tipo de pacientes, sabe que tiene que manejar un lenguaje claro en estas personas. Si quiere que ese adulto mayor, aparte que ya viene con una cultura que es difícil que usted se la cambie porque así fue criada, ¿no? Así fue criado, usted tiene que tratar de persuadir en el problema que usted está viendo, el tema del consumo de sal, el tema de las diabetes, ¿no? Que desde pequeños, desde niños están siendo acostumbrados o están ya habituados a vivir o alimentarse de esa manera. Por ejemplo, una paciente, una adulta de más de 55 años de edad, no entendía por qué, no sé por qué esta enfermedad, yo nunca he estado enferma, dice, no entiendo por qué estoy enferma, dice que tengo diabetes. Y dice, ¿y de qué se alimentaba? Le digo a usted. Ay, a mí me gustaba comer siempre chuño, papa, o sea, todos los carbohidratos. Y lógicamente eso es de pensar así porque las personas, por lo menos aquí en Bolivia, las personas del interior suelen comer en su alimentación desde siempre mucho carbohidrato. Y usted sabe en qué se convierte el carbohidrato en nuestro organismo, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de alimentación no es la más recomendable. Por eso es que una dieta tiene que estar equilibrada. Entonces, de eso se trata. Ahora, cuando usted va a corregir una dieta o va a corregir un estado, una condición física de obesidad o sobrepeso, no le vaya a decir, va a tener que hacer dieta. ¿Qué cree usted que va a pasar? Se va a correr el paciente. Ya su mentalidad está en que no quiero hacer. ¿Alguien quiere hacer dieta acá? Nadie quiere hacer dieta acá. Ahora, la dieta, cuando manejamos el tema de la palabra dieta, tiene que ser bien también explicada, porque cuando usted quiere cambiar algo, tiene que explicar de qué manera lo va a cambiar, ¿no? Entonces, la dieta es hacer una alimentación equilibrada, no es privarse de los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando empieza usted con esa actitud, con esa característica, va a ser un poco más agradable y factible que suceda el cambio. Entonces, maneja una fuente atractiva, el mensaje entendible, pero también necesita, si usted en los consultorios y también en los primeros niveles, porque estoy hablando de que esto se puede dar en cualquiera de los dos ámbitos. Si hablamos de los primeros niveles, hemos visto que cualquier material atractivo que usted va a ver comúnmente, que son pancartas, banners, folletos, trípticos, que están apoyados de la información que estamos transmitiendo. Pero usted en su consulta, ¿qué puede tener? ¿No? Generalmente los consultorios también tienen, si es un consultorio de cardiología, los temas típicos del Chagas, por ejemplo, ¿no? Hay información, hay ciertos carteles que tienen información, entonces usted le va a indicar o le va a informar a través de un mensaje, un material atractivo, el mensaje que usted está transmitiendo. Entonces siempre es bueno manejar en esta estrategia de influencia, cuando queremos comunicar algo sobre una información, manejarlo con estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted aquí en los 5 años, quizás ha habido alguna materia en la que pura letra, ¿no? Pura letra. Entonces, ¿qué hizo cuando tenía clases que habían pura letra? Se dormía, se ponía en modo avión, ¿verdad? Le sonaba aburrido. O si no, estaba en el celular o en cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, no llega la información, no es entendible, ¿no? Entonces, peor se la va a practicar porque ni la conozco, más o menos, ¿no? Entonces, la estrategia de influencia tiene estas características específicas. La estrategia de desarrollo de competencias es simplemente dar herramientas, ¿ya? Suministrar las herramientas. Ahora, usted ya le dio una información de cómo y qué tiene que corregir. Ahora, ¿con qué lo va a corregir? ¿Cómo? Para eso son las herramientas, ¿no? Para poder efectuar el cambio que usted quiere desear realizar en esa persona, en ese paciente. Entonces, ¿qué le puede dar? ¿Qué herramientas pueden utilizar ustedes para cualquier patología que se les ocurriría? ¿Qué herramienta podría utilizar? Herramienta es algo, o sea, algo objetivo, algo que yo le puedo dar. Físico, ¿sabes qué? Algo físico. Sí. Algo que yo le pueda decir, mire, a mi paciente. O sea, estamos hablando de que consulta médico-paciente, ¿no? No estamos ubicándonos como si estuviéramos en un primer nivel, porque eso muy poco probable que usted se vea en un centro de primer nivel, todavía, ¿no? Lo más cercano es que usted, aquí nada más, después de terminar su etapa de formación en la universidad, se va a ir a hospital. Entonces, ahí en ese tiempo, que es el tiempo más cercano a la que usted va a estar, ¿qué herramienta le puede dar? Porque se va a topar por N de casos, ¿no? N de patología, bastante. Entonces, ¿qué herramienta usted puede aplicar para hacer una estrategia de desarrollo de competencia? ¿Para qué patología? Cualquiera. Ahorita ya se me ocurrió a mí una. 2. Doutora, vamos ver o que tem. Muita dengue. Vamos falar em ferramenta de quê? Para não deixar do lado. Como vai ser isso? Eu tenho da ferramenta. Não seria ferramenta para dengue.
Uma frase Então, para- para poder salvar essas coisas. Físico, não sabe? Físico. Quiere algo para ensinar ele, como si fuera una maquete o banner, esas cosas para orientarlo. Claro, a ver, un ejemplo, si es un paciente, del primero que estamos hablando, con paciente con sobrepeso, obesidad, usted le va a dar pues una forma de una alimentación sana, ¿no? Sí. O no es así, pero Sí. claro, eso se puede dar. ¿No? Yo como médico, mire, usted se puede alimentar, mire, este alimento es rico en vitamina C, este tiene omega 3, usted puede, o sea, Não, está bem. Eu pensava assim, pero a senhora dijo físico, entonces eu tenho que ler pero com por tomate. supuesto, com usted algo se lo aqui. puede dar escrito, se lo puede dar dibujadito en un plato, en un redondo, estas son las porciones para hacer una dieta equilibrada, esta cantidad más o menos usted puede comer. Entonces, en el tema de alimentación, básicamente eso usted le puede dar, ¿verdad? Ok. Eso. O sea, como médicos tenemos que tratar de ser hábiles, creativos en nuestra forma de poder dar alguna herramienta. Si me habla de dengue, por ejemplo, uno, le enseño el tema de higiene, ¿verdad? Segundo, le puedo decir, mire, tenga cuidado con las zonas de cuando hayan ciertos chubascos o lluvias, usted tiene que empezar a desalojar todos los criaderos, ¿no? De esa forma usted ya le va a indicar, le va a dar la información de cómo es que se produce esa enfermedad y quién lo produce, ¿no? Entonces, una de las herramientas, no le voy a decir, vaya y dele un baigón, ¿no? Pero le voy a dar las formas en las cuales esa persona puede adquirir una herramienta para eliminar ese riesgo en el tema de salud. Otro, si usted habla sobre salud sexual y reproductiva, en los centros de primer nivel, los condones, los regalan, ¿no ve? Esa es una herramienta. Y cuando hablan de ese tema, de ese programa en los establecimientos de primer nivel, les regalan, es una herramienta. Entonces, para evitar la enfermedad, ¿verdad? Estamos hablando de promoción, entonces promoción va acompañada de prevención primaria. Entonces, y uno de los ejemplos para evitar la enfermedad es la utilización de métodos anticonceptivos, ¿cierto? Entonces, ahí están algunos ejemplos. Ahora, desarrollo de competencia, ya hemos visto las herramientas. Desarrollo y modificación del medio. Mejorar los espacios, dicen, donde se van a desenvolver los individuos. Entonces, hay una población donde se va a... Por eso es que el tema de... Cuando vimos el primer concepto sobre la promoción, dijimos que intervienen varios. Es un proceso no solo político, sino social. Entonces, si hablamos por el tema político, en el tema de los espacios donde se van a desenvolver los individuos, en los lugares, los ambientes, donde van a ser posible cambiar estos hábitos o malas costumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si volvemos nuevamente al primer ejemplo del tema del sobrepeso, ¿qué espacios usted les recomendaría para poder realizar o desenvolverse? Los parques, que acá hay artísimos parques. Así es, ¿ves? Entonces, Santa Cruz es- ahí está, es- modificación del medio, de eso se trata, ¿no? Entonces ya usted le dio la información, ya le dio una herramienta sana, saludable, y ahora le va a decir, bueno, acuda a estos servicios. O sea, no necesita hablarle del tema económico, vaya al gimnasio. Isso. No necesita, no hay una barrera, no hay un espacio, disminuir los estrés, espacio de estrés, o sea, los límites, las barreras que se les puede presentar para decir a ese paciente, pero no tengo, pero no puedo, pero vivo lejos, ¿no? Entonces, pero está cualquier X o Z motivo para evitar que ellos finalmente lleven a cabo una función, una actividad para generar un cambio, el cambio que se desea, ¿ya? Entonces, de eso se trata la modificación del medio, y aquí sí podemos hablar de que el tema político, el ámbito político sí interviene, sí es importante, y de hecho, por lo menos en esa área, Santa Cruz ha mejorado bastante. Años antes no había. Hoy en día no sabíamos hasta hace un buen tiempo por qué ponían parques, por qué ponían aparatos o bicicletas, ¿no? Ahora ya nos damos cuenta el por qué, ¿no? Porque es una estrategia política, es una estrategia de salud política, ¿no? Entonces, porque ellos lo proveen y hacen que nosotros como personas, pacientes, una población, necesita ser
actividades, ¿no? Para poder alejarnos de los factores de riesgo. Entonces, tenemos que facilitar esos ambientes favorables, van a facilitar que se realicen estos comportamientos positivos, favorables para la salud. Este es un ejemplo de un paciente que sí estaba predispuesta para realizar las actividades, sí se le informó, la convencieron de que puede mejorar su salud, su estado de salud, pero no lo lleva a cabo porque dice este concepto que hay un estrés en estos espacios, o sea, hay una barrera. ¿A qué se refiere esto? A que finalmente esta paciente dice que no logra realizar sus actividades porque se encuentra lejos. Entonces hay una barrera, esos son los límites que debemos evitar, ¿no? Para que finalmente se pueda llevar a cabo estas actividades. Y por último, la estrategia de control se basa en un control externo de la persona. Un control externo de la persona, ya sea a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces, esta persona finalmente tiene que decidir, por eso dice, decidir ella misma o él mismo a restringirse de los beneficios o las conductas no saludables. Por eso es que al final de todo, influenciar, dar una herramienta, darle un espacio donde se puede desenvolver para realizar hábitos saludables y finalmente generar un autocontrol, una autodecisión de que el paciente se restrinja en volver a los hábitos tabáquicos, por ejemplo, ¿no? Volver a las cantidades grandes de alimentación, ¿no? Porque alimentarse o hacer una dieta saludable no solamente es elegir qué se va a comer, sino cuánto se va a comer. O sea, las cantidades. El tema del nutricionista, ahí es donde más lo atacan, ¿no? A ti son las porciones, ¿no? Entonces es importante. Entonces vamos a ver que finalmente los van a inducir o los vamos a conducir a que tomen decisiones saludables para evitar estos comportamientos que no son favorables para la salud. Ya. Doutora, esse não ficou muito bien. Vai continuar. ¿Perdón? Ela só tem controle dela mesma. Ela sabe tanto que ela pode comer, ela se Doctora, y hay algo É que- individual, ¿no, doctora? La persona que tiene que se ayudar. Pero ese control, estrategia D, va a ser hecho no solo pelo paciente, mas también pelo profesional. ¿Eso? No. Finalmente queremos llegar a que ellos mismos decidan. Eles já Decidan. Ellos tienen que decidir, o sea, generarse un autocontrol. Ya ellos saben, ya saben cuáles son incluso las complicaciones de una diabetes, por ejemplo. Complicaciones a largo plazo. Entonces, finalmente, miren acá, es necesario comprender nuestras acciones vídeos así como conseguir conocerlos, ya lo conocieron, aprender a autocontrolarlos y tomar decisiones conscientes. Eso es lo que nos habla la estrategia de control, ¿no? Ya tienen una información donde van a asumir las consecuencias, ¿no? Tienen que asumir. Aquí usted le va a decir, mire, estas son las consecuencias si no llevamos a cabo estas recomendaciones, ¿no? Entonces, finalmente él decide, ¿no? Entonces ya dejamos, porque no vamos a estar todo el tiempo detrás de él sobre un paciente, ¿no? Tenemos tantas actividades por hacer. Entonces, decide si asumir las consecuencias negativas a largo plazo y evitar las frustraciones. ¿Cómo no me cuidé? ¿Cómo no me alimenté? ¿No? Entonces, esas son frustraciones negativas, ¿no? Más bien, buscamos perseguir acciones o consecuencias positivas, favorables, ¿no? Sobre la salud del paciente. Entonces, para poder actuar con libertad, no dejemos que él decida. Entonces, pero no dejando de mostrar la realidad de lo que puede suceder, no infundiendo miedo, porque no necesitamos infundir miedo. Lo que necesitamos es decirle que hay una consecuencia detrás de cada acción que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Entonces, queremos perseguir una consecuencia favorable, ¿no? Positiva. Entonces, la promoción de la salud son condiciones que nos van a garantizar el bienestar, todo lo que es positivo, favorable. Los objetivos de la promoción, pregunta también, puede ser una pregunta. Primero, dar a conocer cuáles son la situación actual mundial de la salud, en este caso, porque se dan por enfermedades no transmisibles. Segundo, hacer estas estrategias. Y tercero, implementar las herramientas que hemos hablado en base a las estrategias que mencionamos. Esto es
todas las actividades que se realizan como atención primaria a la salud. Entonces, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo son generalmente los malos hábitos que tenemos. Por ejemplo, una dieta malsana es un mal hábito, es algo que hacemos mal todos los días, ¿no? Una inactividad física. ¿Quiénes hacen ejercicio acá? ¿Academia? Los demás, bien, gracias. Cuando sueño estoy haciendo bicicleta. Entonces, inactividad física son algunos factores que no son habituales, no son favorables para nuestra salud. Y los hábitos tóxicos también. Entonces, todo eso se van a reflejar como factores de riesgo por enfermedades no transmisibles. O sea, esto no se transmite, nosotros lo habituamos, ¿no? Para que esto suceda, para que esto se dé, esto es lo que principalmente nosotros provocamos y tenemos. Entonces, la consecuencia es esto, ¿no? Las causas frecuentes de muerte, no estamos hablando de complicaciones, sino de muerte, por enfermedades que no se transmiten, ¿no? Entonces, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, son aquellas que no se transmiten, pero se pueden desencadenar a raíz de un mal hábito, ¿no? Y eso es un factor de riesgo para estas enfermedades. Entonces, doutora, que nesse caso o médico tem que ser exemplo para o paciente, porque muitas vezes o médico está gordo ali, faz uma dieta, faz uma caminhada e o paciente mira o médico e fala: "Não, doutor, você está..." desde ahí, Nós outros também temos que ser assim exemplo, mira assim a pessoa e fala: "No, ele..." y le cuento que todo hay que ser ejemplo. Sí, Si usted va a enseñar, tiene que tratar de llegar temprano, tiene que tratar de dar siempre, si usted va a hablar de algo, siempre primero lo tengo que hacer yo. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, si yo no hago, no necesito hablar para mi paciente. Bueno, no, porque no siempre tu paciente te va a conocer, entonces tienes que hablar. Entonces, si tu paciente llega, o no te entendí tu pregunta. Ejemplo, como ele Hay que dijo. hablar. Sempre tem que hablar. Sí, pero la doctora dijo que no va a hablar algo que tú no es un ejemplo, Faço ¿no? o que eu digo, Doctora? não faço o que eu faço. Lo que pasa es que cuando usted habla, mire, algo que por sí solo se da es algo que tú haces, si tú lo estás viviendo y lo estás hablando, vas a tener un mayor nivel de convencimiento. Porque va a ser así de la forma en la que vos lo estás hablando porque estás convencido que es así. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo, porque lo estás haciendo. Pero si alguien, como le dice su compañero, no lo vive, no lo hace, no lo practica y lo enseña, no hay convencimiento, no hay persuasión, no hay influencia, porque van a ser palabras que se lleguen como dardos a los vientos, ¿no? No van a ser palabras que lleguen directamente al problema. ¿Se da cuenta? Entonces usted no tiene que esforzarse tanto en influenciar, persuadir a esa persona, porque esa persona va a recibir, va a estar convencido de lo que usted le está diciendo, porque como usted se lo está diciendo. No solamente en qué palabras está utilizando para decírselo, sino cómo se lo está diciendo. Es que es un sentido subjetivo que usted no lo puede ver o escuchar, no lo puede palpar, pero dentro suyo dice: sí, es verdad. Me convence porque sus palabras me dicen, o algo me dice que él lo practica, que ella lo practica, ¿no ves? Entonces, en la atención primaria, eso es lo que generalmente se practica todos los días, pero usted todos los días, si usted quiere ser un buen médico, practique todas esas actividades con sus pacientes, ¿no? No seamos mecánicos, no seamos muy monótonos, ¿no? Entonces, Teria amigo nutricionista que ele pesava, sobre o peso, era obeso, e falava: haga o que digo e não haga o que hago. Entendeu? Ele falava isso, porque ele era essa cultura e dizia isso. Porque não teria como explicar, por exemplo, o próprio exemplo. E tinha paciente, esse cara aí tinha. Outra O mais renomado. Eu era um que não ia pegar de jeito nenhum. É o mais renomado. otro ejemplo, ¿no? Pórtese bien porque si no, mire, ¿no? Sim, Así, agora ¿no? isso. Se não fica como eu. E aí? Entonces, pero bueno, es un ejemplo, sí, pero más tarde se le olvida, ¿no? Es una evidencia física de que son consecuencias que no se ven agradables, para empezar.
O sea, para empezar, a tus ojos no se va a ver agradable ni hombre ni mujer con un sobrepeso o un estado de obesidad muy mórbido, ¿no? Y segundo, internamente, peor todavía, ¿no? El mismo hecho de que usted cuide su salud, por dentro también va a estar más sano. Claro. ¿Quién no se siente bien cuando la ropa te queda bien? Sin esa, ya nada me queda, ¿qué voy a poner? ¿No? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Entonces, ¿se da cuenta? No es un tema principalmente estético, es principalmente interno, salud. Por eso es que cuando usted va a hablar, trabajé un tiempo en un spa, ay no, y ahí se conoce en cerca de casos de mujeres que vienen con una baja autoestima y algunas gorditas, ¿no? Entonces, algunas, para no hacer sentir mal, entonces vamos desde primero la salud y su estado físicamente es la consecuencia de tus buenas decisiones, ¿no? Entonces te vas a ver bien, porque has tomado buenas decisiones, cuidar tu salud. Entonces, además de saber, no solamente es la obesidad, tu estado muy exagerado, ¿no? De volumen, vamos a decir, las rodillas, el corazón, ¿no? Y otras que se desencadenan. El alcoholismo es normal, ¿no? Entonces, vemos que estos malos hábitos generan muchas patologías más, principalmente estas, por eso que son causas más frecuentes, dice, ¿no? Por enfermedades no transmisibles, que no son transmisibles, ¿no? Sino que son parte de malos hábitos. Por eso en la atención primaria, consejo breve individual y grupal, ¿no? Son aquellas prácticas que se llevan dentro de la atención primaria. Entonces, ¿cómo lograrlo? Sabiendo que hay que disminuir las tasas de incidencia, modificando, dice, los determinantes de la salud, que la población tome decisiones más saludables. Entonces, aquí estamos viendo que hay algunas de las estrategias que nos van a llevar a tener como objetivo de la promoción de la salud. Por ejemplo, población que tome decisiones más saludables, sabemos que puede ser una estrategia de control, ¿verdad? Decisiones, autodecisión, que la población misma tome decisiones más saludables. Disminuir las barreras, modificación del medio, aquello que te limita, disminuir esas dificultades que te limita a hacer una decisión o una elección más saludable. Jay dice que para poder conseguir la promoción de la salud hay 3 mecanismos: autocuidado, decisiones propias, ¿no? Ayuda mutua, participación médico-paciente y entorno sano, desarrollo de modificación del medio, ¿verdad? Un ambiente donde desarrollar. Por eso es que para esto es importante garantizar no solo la información, sino la salud, los servicios de la salud comunitaria y favorecer esta participación activa, perceptiva con la población, los médicos, el equipo profesional con la población. Y coordinar también que las políticas intersectoriales puedan apoyar en este ámbito de salud. Pero Ottawa también coordina con estas mismas condiciones, que es necesario tener una política sana, ambientes saludables, acciones comunitarias, actitudes personales, etc. Entonces, Ottawa es otro de los personajes que habla sobre las estrategias de la promoción, que todos los aspectos que se mencionan son útiles, son necesarios para poder hacer una estrategia de la promoción. ¿Cómo hacerlo? Dice Ottawa, generando políticas, similar a lo que decía Jay. Entonces, fortaleciendo la participación, educando, comunicando, informando. Ese es nuestro rol, ¿no? Además de resolver las enfermedades. Por eso es que promocionar no está enfocado en el tema de la enfermedad, sino la salud. Entonces, empezamos por eso, ¿verdad? Mejorando los entornos y reorientando hacia los servicios de salud. ¿Preguntas hasta acá? ¿Promoción? ¿Está bien? ¿Está claro, verdad? Cada una de las, sobre todo las cuatro estrategias de la promoción. Ahora, lo que vamos a ver en prevención, nos vamos a enfocar vamos a conocer primero, básicamente, los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y luego nos vamos a ir a ver los ejemplos. ¿Ya? ¿Qué ejemplos? Porque eso es lo que entra en el examen. Bien, entonces, sin embargo, en prevención queremos crear, juntamente con la promoción de la salud, entornos favorables, entornos o factores de protección, ¿verdad? Y evitar los factores de riesgo. También es conseguir estos aspectos para poder alcanzar un bienestar. Ahora, ¿qué prioridades tenemos para conocer sobre la mortalidad y la dependencia? La OMS citó algunos factores principales de riesgos que producen mortandad. Entonces,
a raíz de estas enfermedades, hipertensión, tabaquismo, ¿no? Hiperglucemia, inactividad física, sobrepeso, que varios o por no decir todos de estos son factores que se pueden modificar, que se pueden cambiar para evitar ciertas patologías. Entonces son factores de riesgo que van a hacer estas situaciones, van a aumentar la susceptibilidad de desarrollar una enfermedad. Medidas preventivas general. En general, yo tengo que tomar en todas mis consultas medidas preventivas, ¿no? Hábitos tabáquicos, ¿qué más? Medidas generales como la dieta, alimentación sana y actividad física. Tengo que manejar esos 3 aspectos para evitar cualquier tipo de enfermedad o problema de salud. En cuanto a las prevenciones de enfermedades, para evitar los riesgos, altos riesgos de enfermedad, el ejemplo más claro y más común o más conocido son las inmunizaciones, las vacunas. Vacunas para el tema de enfermedades respiratorias, infecciosas, ¿no? Como de transmisión, cáncer, HPV, ¿no? Entonces, en diferentes patologías, por eso es que es una medida de prevención de la enfermedad. Esto en casa ustedes lo leen, son actividades de prevención para pacientes de 65 años de edad en diferentes áreas. Por ejemplo, como medida general, ya sabemos en esos 3 aspectos: hábitos tóxicos, dieta, actividad física. Como prevención de enfermedades, ¿qué enfermedades frecuentemente se puede asociar a esta edad? Infecciosas, cardiovasculares, ¿no? Osteoporosis, y en el área de la salud mental también, ¿no? Alteraciones sensoriales, demencia, Alzheimer, que son las típicas, ¿sí o no? Además, depresión, fragilidad, caída, etc. Son diferentes áreas en las que tenemos que evitar, tomar en cuenta, hacer medidas preventivas para pacientes geriátricos, pacientes de 65 años de edad. Entonces, la prevención me exige a mí tener una acción o una medida anticipada. En pocas palabras, es hacer algo antes que haga que se manifieste la enfermedad. Esa es una prevención primaria. Hacer algo, tengo que hacer algo antes que aparezca la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para hacer improbable la expansión de la enfermedad en cualquiera de sus 3 niveles. Por eso es que la prevención primaria es hacer algo antes que se manifieste la enfermedad, hacer algo antes de la enfermedad. Por ende o por lógica, no estoy hablando que voy a hacer algo si es que este paciente está enfermo. Está sano, pero quiero evitar la enfermedad. Esa es una prevención primaria. Es una prevención secundaria. En una prevención secundaria, este paciente ya está enfermo. Puede tener síntomas o no puede tener síntomas, pero ya está en un estado, en un factor de riesgo de enfermedad como tal. Entonces, ¿cuál es la intención de una prevención secundaria? La intención que tiene es evitar las complicaciones de la enfermedad, hablando de la enfermedad, ¿no? Y en una prevención terciaria, sabemos que si ya complicó, mejor dicho, claro, ya complicó es porque está vamos a decir, a un tercer nivel. Que, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los 3 niveles estábamos refiriéndonos a que cada uno de los 3 se asocia directamente o se relaciona directamente con los 3 niveles de prevención? Entonces, este paciente como prevención secundaria ya está enfermo, sea sintomático o no. Y para que hagamos una prevención terciaria, este paciente tuvo que haber complicado. O sea, estos pacientes para hacer prevención terciaria ya complicaron. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Evitar que en ese paciente se queden las secuelas, ¿ya? Eso, entonces, y según la historia natural de la enfermedad, enseguida lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, aquí estamos hablando que hay diferentes condiciones que pueden hacer probable esta situación, por eso es que, o este tipo de enfermedad, por eso es que hay factores de riesgo que van a estar promoviendo una enfermedad cardíaca, o en este caso la cardiopatía, ¿no? Lo hemos mencionado. ¿Qué más? Ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Qué nivel de prevención? Dice evitar la enfermedad. Primaria. Prevención primaria. Interrumpir el curso de la enfermedad. Secundaria. Secundaria. Impedir la aparición de complicación. Evitar la complicación. O sea, interrumpir la enfermedad, ya estamos hablando de enfermedad, ¿no? Pero también estamos hablando de que en la prevención secundaria tengo que evitar que se complique la enfermedad. Entonces, ¿y esta? Terciaria y terciaria. Evitar las secuelas, evitar la capacidad del daño que puede provocar una enfermedad
y más el resultado según la historia natural de la enfermedad dice que en esta prevención terciaria tiene un nivel de resultado que finalmente, si este paciente por último complicó el cuadro, se fue a terapia y logró salir, lo que quiero es rehabilitar. Por eso es que dice rehabilitación y reinserción social, que quiere decir volverlo a sus hábitos normales, ¿ya? Entonces hay que educar para poder evitar todas estas dificultades que se pueden ver. Entonces aquí estamos viendo facilitar a las personas la capacidad que puedan permitir tomar decisiones conscientes, ¿no? Eso en base a la promoción de la salud con la prevención primaria. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, según la historia natural de la enfermedad, este nivel, prevención primaria, es un estado prepatogénico. ¿Por qué? Porque es antes de la enfermedad. Evitar que esta población se enferme. ¿Sí o no? Ya. Entonces, patogénica, su nombre lo dice. ¿De qué se trata la prevención secundaria? De un estado de enfermedad. Por eso es que es patogénico. Y finalmente, resultado. Si este paciente se complicó, está acá. Entonces, en un paciente con complicaciones yo tengo que hacer una prevención terciaria, donde según el estado natural, la historia natural de la enfermedad, tengo que buscar un resultado favorable. Como médico, no voy a querer que nadie se muera, pero podemos tener un resultado de muerte, como también podemos buscar un resultado favorable de vida, ¿verdad? Entonces, si este paciente se complicó, llegó a terapia, lo sacamos, se pudo salir de terapia, lo que quiero buscar como resultado es rehabilitar a este paciente. ¿Qué sucedió con los pacientes de COVID? Salían de terapia débiles, ¿no? Sí. No iban, de terapia no iban a su casa, ¿sí o no? No, ningún paciente hace eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a ese punto, ese estado crítico con los pacientes, lo que buscamos en una prevención terciaria es volver a rehabilitar a sus funciones habituales, a sus funciones normales, ¿ya? Entonces, por eso es que es rehabilitación y reinserción social. Prevención primaria, ya lo hemos dicho, es la única que actúa con la promoción de la salud para evitar la enfermedad, haciendo informaciones y todas las estrategias que hemos hablado. Pero aquí, todo lo que escuchen bien, incluso cuando hacen sus trabajos, sus críticos, esta semana lo he visto, nadie le entendió y es el más claro. También es el que tiene más contenido de teoría, vamos a hablar de esta prevención secundaria, pero todo lo que es para hacer prevención secundaria, todo es a través del método de diagnóstico. Por eso le dije que en una prevención secundaria, en un paciente, para que yo le haga una prevención secundaria, puede que que está en una enfermedad, pero no interesa si es sintomático o asintomático. Puede ser sintomático o puede ser asintomático. ¿Qué es lo que me va a ayudar con este asunto? Los métodos de diagnóstico. Por ejemplo, un método de diagnóstico para la enfermedad de cáncer cervicuterino, Papa Nicolau, ¿no? Puede que esté sintomático o sea asintomático, ¿no ves? Entonces, ¿qué otro método de diagnóstico? Todo lo que sea método de diagnóstico, ahí está, rayos X, desde un hemograma, desde colposcopía, todo lo que sea método de diagnóstico va aquí, ¿no? ¿De qué me habla esta prevención secundaria? Una vez que esté en la enfermedad, que puede ser sintomática o asintomática, si es asintomática, lo que quiero buscar es la enfermedad en su mínima expresión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las úlceras en el cuello uterino, ¿no? Se los realiza a través de, se los puede encontrar ese estado a través de las pruebas de Papa Nicolau, ¿verdad? Pueden haber secreciones, a más allá no es más, ¿no? Dolores quizás no manifiesten, pero a través de ese estudio usted va a indagar y dice, ay, este cuellito me parece sospechoso. A ver, vamos a mandar a hacer este estudio. Hay otros estudios como captura híbrida, que es más allá de un Papa Nicolau y colposcopía, que es un estudio donde se verifica la infección y las células o las cepas, si es que son cepas benignas o malignas del HPV. Entonces, a través de este estudio usted ya va a identificar, aquí estamos viendo quizás es un cáncer, ¿no? Entonces vamos a tomar medidas prontas, porque hemos encontrado a través de los métodos de diagnóstico la enfermedad en su mínima expresión,
¿ya? En su fase inicial, vamos a decir. Entonces podemos salvar y podemos ahorrar de tantas complicaciones al paciente por haber encontrado o haber hecho un método diagnóstico. Laboratorios en el tema de pacientes que puedan tener, otro claro ejemplo, pacientes que tal vez tengan o no tengan antecedentes familiares patológicos como la diabetes, por ejemplo. Aquí entran los factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables es un factor de riesgo el tabaquismo, el sedentarismo, hipercolesterolemia, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo, es un mal hábito, ¿ya? Entonces, eso se puede modificar, ¿ya? Pero ¿y qué hacemos con los factores de riesgo que no se pueden modificar? La edad, el sexo y la herencia, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy hablando que pueden ser factores de riesgo que no se modifican, no se pueden modificar, pero que también les estoy mencionando sobre aquellos aspectos en los que yo encuentro a pacientes con antecedentes patológicos familiares y resulta que al hacerle un laboratorio, un estudio de laboratorio, encuentro que está haciendo prediabetes este hombre, esta mujer. Entonces ya voy a tratar de salvar a ese paciente de que evite entrar en una diabetes, ¿verdad? Entonces a través de un método de diagnóstico yo voy a ayudar a encontrar la enfermedad en ese paciente en su etapa inicial, vamos a decir así, o en su mínima expresión. Entonces, por eso es que aquí en la prevención secundaria usted, cuando trabaja sobre cualquier patología que usted quiera trabajar, va a poner en base a la patología, todos los métodos diagnósticos que usted pueda solicitar, ¿ya? Y en una prevención terciaria ya lo hemos hablado. Aquí hay ejemplos. Entonces, ¿a quién se dirige esta columna, no? ¿A quién se dirige? ¿A qué población se dirige una prevención primaria? A toda la población, ¿ya? ¿Qué dice? Actúa sobre el problema disminuyendo los factores de riesgo y aumentando los factores de protección. Actúa sobre personas sanas. Por ejemplo, inmunización, vacuna, ¿ya? Ya después voy a hacer ejemplos sobre una patología para que usted en base a eso empiece a realizar su tríptico. Es una prevención secundaria. ¿A quién se dirige? A personas, a una población que ya está con un factor de riesgo. Por eso les dije prevención secundaria con factores de riesgos modificables o no modificables. No interesa cuál de los dos, pero ya tiene un factor de riesgo. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes tienen antecedentes de diabetes y hipertensión? Hay varios. Entonces ya estamos acá. ¿Quiénes no tienen nada de ningún antecedente patológico personal y familiar? ¿Y ustedes? ¿No saben dónde ponen? Ustedes están aparentemente en este cuadro, ¿verdad? Personas sanas, que no tienen ningún factor de riesgo. Pero ya hay una población que sí lo está. Entonces aquí nosotros tenemos que realizar métodos de diagnóstico a través de los controles rutinarios para poder encontrar la enfermedad en su mínima expresión, sea por una diabetes o sea por una hipertensión. Entonces, ¿cómo podemos detectar el problema? A través de los métodos de diagnóstico. Por eso ahí está, ¿no? Mamografía. Miren, antecedentes, por ejemplo, familiares hereditarios. Ahí está, puede ser una paciente y la primera vez que roté por medicina interna y murió esa chica, tenía 28 años y gritaba, se escuchaba en todo el servicio de medicina interna porque su mamá era una paciente con cáncer de mama y ese olor es tan putrefacto, es un horror, no es una herida normal, es una cosa odorosa el cáncer de mama. Entonces, y es doloroso, se va muriendo lentamente, es la muerte más fea, porque te va faltando el oxígeno, ¿no? Te va faltando el oxígeno y entonces es horrible. Por eso es que esos antecedentes, y era joven, ¿no? Quizás haya tenido antecedentes familiares o no haya hecho un buen control o no lo haya encontrado la enfermedad en su mínima expresión, que no se pudo hacer nada, lamentablemente falleció, ¿no? Por eso es que los estudios o métodos diagnósticos nos ayudan para encontrar la enfermedad en su mínima expresión. Entonces, todo lo que se refiere a prevención secundaria, nosotros, por ejemplo, nosotros ya podemos hacernos con una toma de presión o una evaluación rutinaria de mi toma de presión, yo puedo controlar si es que no estoy haciendo hipertensión, ¿verdad? Y también mi alimentación. Pero hablando como prevención secundaria, es una forma de encontrar la enfermedad. Por eso se llama método de diagnóstico, ¿no?
Una prevención terciaria se dirige exclusivamente a las personas que ya están afectadas, ya están complicadas, ¿no? Entonces, dice, ¿verdad? La enfermedad ya está instaurada. Lo que buscamos es enlentecer el avance, ¿no? Enlentecer y también prevenir las complicaciones, las secuelas en este caso. Por eso es que en los diabéticos, ¿qué? Pie diabético, ¿no? Ahora, un ejemplo de diabetes, una prevención terciaria, es la cirugía, ¿no? Cirugía, tratamiento también, tratamiento obviamente toda su vida van a hacer tratamiento farmacológico, y la cirugía, ¿verdad? Entonces, así hay ejemplos. Yo les voy a mencionar un ejemplo, una enfermedad cáncer cervicuterino. Prevención primaria para cáncer cervicuterino, inmunización. Una prevención secundaria, Papa Nicolau, colposcopía. Una prevención terciaria puede ser cirugía. ¿Ya? Esos son los 3 ejemplos que yo les puedo mencionar sobre una patología. Pero ustedes van a buscar 3 ejemplos de cada uno de estos, conociendo ya cuáles son los conceptos. Acá están los ejemplos, otros varios ejemplos que ustedes lo van a estudiar en casa, como prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, promover, diagnosticar oportunamente son medidas diferentes que vamos a hacer en el tema de... Oigan, pero van a hacer su tarea, pues no van a copiar esto. Tienen que pensar, no van a copiar esto. No. Entonces, prevención es evitar la enfermedad. Se enfoca desde la enfermedad, la prevención, ¿no? Se enfoca desde la enfermedad, pero la promoción se enfoca desde la salud. Entonces, prevención se enfoca sobre los factores de riesgos que están susceptibles o predisponentes. Y desde la promoción está centrado, una vez más, desde la salud. Estrategias sanitarias y también multisectoriales. ¿Qué prevención es esta? Primária, doutora. Primária. Primaria. Prevención secundaria. ¿Por qué? Porque dice que diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Esta? Secundária. La misma, secundaria. ¿Y esta? Terciaria. ¿Ver? Terciaria, que es refuncionalizar, revitalizar, volver a sus funciones normales o reinserción social. ¿Ya? ¿Esta? Terciaria. Entonces, estas actividades lo tenemos que hacer nosotros, el rol que cumple el médico de atención primaria. Entonces, prevención primaria está enfocada en modificar las conductas asociadas a la promoción de la salud. Prevención secundaria está enfocada a la detección precoz. Ahí está. Quiero encontrar la enfermedad en su mínima expresión. Por eso dice detectar precoz, anticipadamente a las lesiones graves que puede hacer una enfermedad. Eso es lo que quiere hacer una prevención secundaria. Por eso utilizamos, a través de qué vamos a encontrar, de todo lo que es pruebas, tamizaje, cribado, método de diagnóstico, etc. ¿Ya? Y por último, prevención terciaria, quiero detener, ya se complicó, lo quiero detener. ¿Cómo lo voy a detener? Ese pie diabético, cirugía, amputando. ¿Cómo voy a detener las complicaciones de un Chagas? Megacolon, cirugía. ¿Cómo voy a detener la complicación de que se muera mi paciente por un Chagas marcapaso? ¿No ven? Entonces, esas son actividades preventivas terciarias, en este caso para diferentes patologías. ¿Ya? Ahora sí, pónganse a hacer, por favor. Bueno, la novedad de hoy es que usted lo va a hacer. Tiene 10 minutos. 10 minutos? Va, háganlo. Ya.